el Vaquilla fue un líder circunstancial, o sea, tampoco en su mentalidad estaba el haber sido líder, él se aprovechó de unas circunstancias, vio, se dejó llevar, se dejó empujar, entonces Sabina se disparó y me dio un mitin, una abogada, en la prisión de Alcalá-Meco, estando yo director, vino a protestar porque habíamos torturado a un preso, y me dice el funcionario que lo cogió, dice, es para usted y es Luis del Olmo. Que vinieron los 5 presos a decirme, director, ¿nos podemos ir a tomar una copa? Madre mía. Porque en la prisión de Alcalá-Meco los directores duraban poco tiempo. Me dijo, hombre, vosotros no podéis salir, están los presos. ¿Quién te dice a ti que no? Pueden salir los presos a jugar. Me fui a hablar con el juez de vigilancia, ver quién de los presos tenía más sanciones, ¿vale?, por haber abusado de otros internos. Mira. Camiseta Sting by, repelente para mosquitos, ya la puedes lavar todo lo que quieras, durabilidad 100 lavados, tratamiento antibacteriano que hace que, aunque sudes, no hay olor, y también la opción del spray anti-mosquito. Bye mosquito, Sting by, es tu camiseta este verano. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos hoy en la prisión Modelo en Barcelona, que cerró sus puertas en 2017 y desde entonces es centro cultural, centro de recuperación histórica, y vamos a hablar con director de la Modelo, que estuvo aquí en Barcelona en el periodo de 1987-88, durante 15 meses, entró un 2 de agosto del 87, justamente Santiago Martínez Cadarso, al día siguiente, el 3 de agosto, cumplía 33 añitos, que no está nada mal, y bueno, una prisión modelo de unos años 80, de los que vamos a hablar, un sistema penitenciario en España, pero sobre todo en una cárcel modelo, con el tema del SIDA, el tema de las drogas, bueno, problemáticas, la verdad, también. Justamente venía también la prisión modelo del motín del Vaquilla, y de todo esto vamos a hablar con él, estamos súper agradecidos. Santiago, muy buenas. Buenas, gracias. ¿Qué tal? A usted. Bien, en bien, principio ¿no? Bien, sí, bueno, recordando aquí viejos tiempos y viejas historias, y sobre todo, pues, alegrándome mucho que esto haya dejado de ser una prisión. El primer sentimiento, lo primero que te viene entrando, te vienen recuerdos, te viene, pues eso, esa satisfacción de que finalmente ya se han cerrado las puertas de un centro que quizá en la ciudad, ¿no?, aquí en el ensanche barcelonés, pues quizá no era su sitio más idóneo, o te vienen buenos recuerdos, malos recuerdos que... No, me vienen muchos recuerdos, y muchos recuerdos en muchos sitios concretos. Según vas entrando, vas viendo, vas recordando cosas que sucedieron, y fue solo un año, efectivamente el año que estuve aquí, pero no tuve tiempo de aburrirme, ni de parar un momento. Fue una experiencia para mí muy enriquecedora, muy enriquecedora. Muy bien, y la sensación también de que hay un punto de frío, es decir, que nos hemos dejado la chaqueta puesta porque, digo, calefacción, no veo yo aquí radiadores, es decir, no está el tema. ¿Y cómo era tu día a día? Por la mañana cuando empezabas, es decir, ¿por qué vivías? Antes me comentabas que vivías aquí dentro de la prisión. Yo vivía en la prisión, sí, yo vivía en la prisión, justo encima de mi despacho, del despacho del director de la prisión. Tenía ahí un piso, que es el que estaba asignado al director de la prisión, porque entonces en algunos centros las prisiones tenían vivienda para el director y para algunos funcionarios. ¿Por qué? Pues porque se consideraba entonces que era una dedicación 24 horas. En una prisión podía pasar cualquier cosa en cualquier momento, también en una central nuclear. Y entonces, pues bueno, pues el director, y no era la primera vez que me llamaron a horas intempestivas porque pasaba una cosa o pasaba otra, y hubo que acudir a... ¿Sin problema? Esto está dando... No pasa nada, yo he puesto el mío en silencio. No, pero yo también, lo que creía que lo había quitado, pero no. No pasa nada. Pues... ¿Pero tenías una rutina por la mañana, por ejemplo, de aquello de decir...? Bueno, yo tenía una rutina, sí. Una rutina, ¿no? Es decir, que... Tenía una rutina, sí, tenía una rutina consistente en levantarme en mi casa, asearme, no sé qué, vestirme, y lo primero que hacía era bajar al despacho. Y entonces lo primero que hacía era bajar al despacho, llamar al jefe de servicios, que era el jefe de cada turno,
que los que se quedaban cuando ya no estaban los directores o subdirectores, y entonces el jefe de servicio salía a despachar o a hablar o a que pudiéramos tener un diálogo de qué es lo que había pasado durante la noche o durante el día o durante darme cuenta de lo que había pasado durante, y bueno, pues tenía esa rutina diariamente, sí, sí. Y luego yo entraba y salía mucho al interior de la prisión, porque la prisión estaba aquí, los presos estaban aquí y la actividad estaba aquí, no en mi despacho. Yo en mi despacho también es cierto que, bueno, pues había mucha, no sé si burocracia o burrocracia, que había que atender también muchas veces, pero bueno, la actividad estaba aquí, las personas estaban aquí. Estudiaste magisterio. ¿Perdón, Iba? Y no, y los funcionarios que también. Y los funcionarios allí, también. Que también es un colectivo que había que atender, claro. Pisabas galería, vaya, como aquel Sí, que sí. dice. Estudiaste magisterio, psicología, abandonaste la carrera eclesiástica, que cuando lo leía me sorprendía, pero tu vocación... Hice criminología. Criminología, bueno, que no nada mal, muy vinculado con él. Pero tu vocación de profesor, ¿no? ¿Fuiste profesor de GB durante unos años, durante 8 años? Realmente, lo que a mí me motivaba era haber sido profesor. Lo que pasa es que las circunstancias de la vida pues van cambiando y mis circunstancias personales fueron cambiando y me tuve que ir adaptando al terreno. Y en un momento dado, pues tuve que elegir qué hacer y busqué una oposición que no me ocupara tampoco mucho tiempo bueno, yo había hecho ya criminología, tenía algún concepto y bueno, pues pensé, pues una oposición, pues a prisiones y así Vale, fue. que no fue, porque por ejemplo cuando estuviste en la Policía Municipal de Madrid, en aquellas... Fui profesor de la Academia de Policía Municipal de Madrid. ¿Eso fue una vía para luego saltar a...? Bueno, la policía municipal es muy distinta, ahora ya menos, pero la policía municipal en aquellos tiempos su ámbito de actuación era más el de la ciudad, el del tráfico, el de las personas, no era tanto el de la delincuencia, aunque sí tenían alguna, ahora tienen mucho más en tema compartido con los otros cuerpos de seguridad del Estado, todas las policías locales, pero entonces policías locales eran más locales, lo que dice, para atender cuestiones de la ciudad, no para atender otras cuestiones. Pero no, digamos que fue una cosa, no sé, que fue de una cosa a otra, y de repente pues dije, me presento a la oposición de prisiones, y sin pensar que la aprobaría la primera, la aprobé. Vale, y entonces... Y entré claro, de funcionario, ¿eh? Entras de funcionario primero en Álava, en Oca. Primero en Anclares de la Oca, efectivamente en el País Vasco, con la conflictividad que entonces estaba el País Vasco. De ahí pasé a la prisión vieja de Ocaña, que era una prisión más vieja que esta en la que estamos. Y ¿En Toledo? más vieja en la que sí. Y la prisión de Ocaña pues, también tenía su historia como la de la Modelo y como otras. Y luego de ahí, casualmente, pues hubo un problema en la prisión de Alcalá Meco, sin estar yo, que yo estaba en Toledo, y bueno, pues hubo un problema porque hubo una fuga de 2 o 3 internos, y cesaron al director, al subdirector y no sé qué, y de repente me vi que me llamaban para si quería ser jefe de servicio de Alcalá Meco, y como me pillaba más cerca de mi casa, porque yo vivía en Madrid, entonces pues dije que sí. Y así aterricé en Alcalá Meco de jefe de servicios. En Alcalá Meco estuve 2 años y pico, pasé de ser jefe de servicios a ser su director y luego a ser director, porque en la prisión de Alcalá Meco los directores duraban poco tiempo. Había muchos terroristas allí encarcelados, la presión era mucha, el riesgo era mucho y entonces pues sin quererlo ni beberlo ni pensarlo, la vida me fue llevando hasta allí y me vi un día de... Bueno, estuve de subdirector 6 meses porque el director anterior se trasladó, no encontraban director que le quisiese sustituir al director anterior y bueno, me llamaron de la dirección general y me dijeron, bueno, como tú eres el subdirector, de momento te quedas hasta que encontremos un director. Tardaron 6 meses en llamarme y decirme, bueno, como no encontramos a nadie y ya lleva 6 meses, mejor te quedas tú. Bueno, pues así me quedé, o sea, tampoco, el mérito solo fue el que no encontraron a nadie, o sea, no... Y también en Alcalá Meco también estaba José María Ruiz Mateos. No, en el momento en que yo entré en Alcalá Meco no estaba José María Ruiz Mateos. ¿Todavía no? José María Ruiz Mateos, bueno, sí, vino una noche,
sea, no estaba él. Vino una noche en la que hubo que esperar hasta las 2 de la mañana, porque el avión que le trasladaba desde Alemania, que es donde él está preso, pues alguna incidencia de estas de vuelo había tenido, y sí, llegó él al Alcalá Meco, todo un personaje. ¿Cómo era de lo que se pueda explicar en las... Al final son personas, ¿no? Como los etarras, grandes empresarios, hay perfiles de todo tipo. Unos han cometido un delito puntual, otros trayectoria criminal. Hombre, en la cárcel se puede entrar de muchas maneras, unas veces de forma voluntaria, es decir, quien hace mucho mérito al final entra, ¿no? Y otras veces de forma involuntaria, o sea, también puedes tener un problema y verte metido en un follón, o sea que, bueno, hay quien está por méritos propios o por méritos ajenos. Ruiz Mateos es los que está de méritos propios y además supo o sabía muy bien aprovechar las circunstancias, porque cualquier circunstancia era me torturan, me no sé qué, me no sé cuántos, bueno, era muy histriónico, era muy... Pero bueno, yo le tuve que llamar la atención varias veces porque, claro, él salió y un día dijo, pues me torturan, me pegan, me maltratan, me no sé qué, para hacerse la víctima. Y le llamé, bajé a hablar con él en un despacho y tuvimos una conversación. Bueno, es que usted me tiene que entender, porque yo tengo que llamar la atención, porque si no llamo la atención no me haría caso a la prensa, ni digo, sí, pues usted llame la atención, pero no diga mentiras, o sea, no diga que aquí le hemos torturado, que le tenemos en una celda ciega, por no sé qué, porque aquí eso no existe. Y, bueno, al final no nos hicimos amigos, porque tampoco es eso. Un día me encontré con él en una galería como esta, en donde él salía al locutorio a tener una comunicación con su abogado, y yo venía a hablar con los funcionarios, y me paró por el mirar de camino, en Alcalá Meco, que es una prisión como esta, pero más alta, y me dijo, aquí podríamos hacer una buena bodega, director, y le contesté, sí, pero tenemos un problema, don José María, el terreno no es mío. Por lo tanto no vamos a poder hacer una buena bodega. ¿Una bodega de qué? ¿De vinos? Claro, de vino, ¿no? Claro, solo nos falta aquí vino. Se refería de vino. Claro. Y luego otra vez, estando yo en el aeropuerto de Barajas, volviendo de un viaje, me dieron por detrás de la espalda y era él. ¿Se acuerda usted de mí? Digo, hombre, claro que me voy a acordar de usted. Y él me dijo, bueno, usted tiene que venirse conmigo a Rumasa, de director de Rumasa. Digo, no, don José María, yo en la cárcel estoy muy bien y seguiré quedándome de director en la cárcel. Qué personaje. Y fue la última vez que le vi, en un aeropuerto. Muy bien. Entonces, luego, ¿cómo viene la opción de venir a Barcelona? La Modelo entras un 2 de agosto del 87, como decíamos antes, justo al día siguiente con 33 años, y una prisión Modelo que tú en alguna ocasión has definido como una olla a presión, ¿no? Os presento el Centro de Fútbol 5 y Fútbol 7 Indoor en Hospitalet de Llobregat. Gol a Gol, apunten el nombre, Gol a Gol en Hospitalet, un espacio espectacular, 3 campos de fútbol 5, todo indoor, la verdad que súper confortable, uno de fútbol 7, ambiente familiar para grandes, para pequeños, para pasarlo bien, vinculado todo con el fútbol, y una zona espectacular también de bar, de terraza, de barbacoa, con unos sofás súper cómodos. Esta es vuestra opción en Hospitalet de Llobregat, calle Crom, número 100, apunten el nombre, Gol a Gol. Bueno, la prisión Modelo, si era o si fue o si sigue siendo modelo de algo, es de lo que no debe de ser una prisión, porque es la antiprisión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque era una prisión, ahora ya visto desde ahora todavía peor, son prisiones del franquismo, son prisiones muy obsoletas, son prisiones donde a la gente se la metía presa por diversos motivos, unos importantes, había también quien había robado, quien había matado, quien había atracado, pero otros no tan importantes, con aquella ley que hizo el franquismo de vagos y maleantes, y las prisiones, pues había de todo, y en las prisiones estaban muy masificadas, porque el franquismo las tenía muy llenas, y gran cosa no se podía hacer en una prisión donde, por ejemplo, en una celda donde estaban pensadas para 1 o 2 personas, convivían 5 o 6. Y entonces, pues te encontrabas, y en un patio, pues era un patio que no había posibilidad de jugar al fútbol, ni a una pelota, ni nadie, porque, claro, le hubieras dado un pelotazo al de enfrente y hubieras tenido también un conflicto. O sea, eran prisiones muy llenas.
Es verdad que fue después de una amnistía que hubo una amnistía al final, al principio de la democracia, que puso en libertad muchos internos, pero también las cárceles quedaron algunas llenas. Se cometió un error, que es dar una amnistía a los presos políticos primero, a los llamados entonces presos políticos entonces, y dejar dentro a los presos comunes, y a los presos comunes no lo recibieron bien y formaron bastantes motines y follones para que a ellos también les abrieran la puerta, ¿no? Y luego me parece que aquí algunas imágenes de esos acontecimientos o se han rodado aquí en la prisión de ahora de lo que pasó entonces. Pero insisto, esta cárcel ha sido siempre modelo de lo que no debería haber sido nunca una prisión. Al poquito de llegar tuviste muy claro que bueno, habían cerca de 200 protegidos y otros tantos 200 casi de peligrosos, que los protegidos estaban apartados y los peligrosos estaban repartidos en todas las galerías. Bueno, una de las cosas que me llamó más la atención al tomar posesión, como al ejercer de director de esta prisión, que fue el cargo para que me habían designado, fue que efectivamente vinieron los jefes de servicio a hablar conmigo un día, o estuvimos hablando, y me dijeron, no, es que hay una galería de protegidos. Y yo dije, una galería de protegidos, esto puede ser que una persona pida protección porque alguien la haya amenazado, pero 200 y pico, casi 300 protegidos era una barbaridad. O sea, aquí había nunca se dejaba llegar a 1.500 presos. En cuanto había 1.450, ya había una conducción hacia otra prisión, porque la prisión, es que para hacer una olla express estaban a rebosar los presos ya, ¿no? Entonces, pero claro, cuando me dijeron los de los protegidos, digo, esto no puede ser. Si alguien está protegido, será de que se protege de algo, que tiene miedo a algo o a alguien, y esto hay que darle una vuelta. Hablé con los subdirectores, que yo los había conocido aquí, o sea, yo me vine aquí de director sin conocer a ninguno de los subdirectores, pero tuve un buen equipo. Hablé con los subdirectores, estuvimos reunidos y llegamos a la conclusión de que, claro, los protegidos se protegían de amenazas que le habían hecho otros internos. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver quién son los que les amenazan, ¿no? Y los que los amenazan, ¿cómo los podíamos saber? No tenían ninguna etiqueta, ni llevaban pues, no por el delito, porque una persona puede haber matado en la calle y en la cárcel no ser conflictivo. O una persona puede haber sido muy conflictivo en la calle y en la cárcel no serlo, o al revés. Y entonces pues lo que hicimos fue estudiar los expedientes y ver quién de los presos tenía más sanciones, ¿vale?, por haber abusado de otros internos. Abusado en cualquier sentido, en sentido económico, en sentido personal, en sentido sexual, también en algunas ocasiones. Entonces lo que hicimos fue un listado con los 200 y pico presos que tenían peor comportamiento en la cárcel. Se suponía que eran esos los que amenazaban a aquellos que se sentían amenazados y se sentían protegidos, porque yo no me imaginaba un pueblo de 1.500 habitantes, ¿no?, donde hubiera 200 o 300 habitantes de ese pueblo que no pudieran salir a la calle. Digo, pues bueno, aquí mandan los hermanos Dalton, o sea, lo que hay que localizar es a los que... Y efectivamente hicimos aquel listado, no dijimos nada de que lo habíamos hecho, ni los subdirectores ni yo, pero cuando lo tuvimos hecho, pues una noche a las 8 de la noche entré a la prisión, reuní a los funcionarios y dije, bueno, ustedes hoy no van a ir a su casa, no van a salir, van a quedarse toda la noche de servicio, vamos a esperar a que vengan los del turno de la noche para ser más y vamos a hacer este cambio, porque no quería que hubiera filtraciones, claro. Y entonces, pues efectivamente, nos pasamos hasta las 6 de la mañana cambiando a internos de celdas. Los internos se quedaron también muy sorprendidos porque no sabían el cómo, ni dónde, ni por qué, de dónde iban, ni los que les... Y claro, cuando se vieron al día siguiente, pues claro, se miraron las caras y dijeron... Entonces, yo lo resumí con una frase, los lobos con los lobos. Y efectivamente, aquello dio resultado. Los lobos se quedaron con menos víctimas porque los que tenían los lobos para enfrentarse eran tan lobos o más que ellos. Y por lo tanto, pues la cárcel bajó mucho de conflictividad. ¿Y la masificación? ¿Pudiste tomar alguna otra medida en cuanto a la masificación o desplazar presos a otros centros penitenciarios o eso no se barajaba entonces?
Molt bones, estem en el Club Hípic Vallès, a Barberà del Vallès, amb unes instal·lacions espectaculars, amb pista coberta per poder fer hípica, equitació durant tot l'any, siguin quines siguin les, la situació meteorològica en el cel, pista coberta, com diem, pista exterior, dues pistes rodones com aquestes que podem veure aquí a la meva esquena, quadres grans, petites, amb paddock, sense paddock, la veritat que unes instal·lacions i una part també social molt confortable. Doncs ja està llesta per fer la inscripció pel que serà la matrícula per al curs 2025-2026 aquí en el Club Hípic Vallès, pel que fa a la doma clàssica, els 3 nivells d'iniciació, de perfeccionament i després també del rendiment, i pel que fa també al salt d'obstacles i pels més petits també l'opció del Pony Club. Tot plegat també es pot fer la preparació per als exàmens oficials de galop de la Real Federació Espanyola d'Hípica. Totes aquestes són les opcions aquí al Club Hípic Vallès per al proper curs a partir del setembre del 2025. I per fer la inscripció per aquesta matrícula que començarà ja el curs, per tant, 2025-2026, a partir del setembre del 2025, tots els detalls hi trobareu també vídeos molt interessants aquí a l'Instagram d'aquest Club Hípic Vallès, i per a reserves, per més informació, al telèfon 93 718 02 45 i també a la pàgina web, les 3 www.chvallès.com. Pero es que los otros presos penitenciarios de Cataluña, Cataluña ya tenía las competencias en el momento en materia penitenciaria porque se las habían dado un año o año y pico antes de yo llegar aquí, pero claro, tenía unas prisiones que les había dejado... Vale, todavía no se había hecho la renovación que vino después en los 90... claro, no se había hecho vale, ni siquiera la prisión de Cuatro Camins, que hoy día ya se ha quedado también muy, en fin, muy desfasada, ¿no? Vale. Aunque entonces se vendió como una... Porque claro, a ver, las prisiones tienen que irse adaptando también a las circunstancias, ¿no? Y hay que tener en cuenta que las personas que están en la prisión están privadas de libertad, pero en principio que yo sepa de nada más, porque el juez la condena a una privación de libertad imponiendo además un tiempo, 2 años, 4 años, 6 años, 8 años, ya no hay cadenas perpetuas, ¿vale? Ya no, esa prisión que se llama prisión permanente revisable, lo dice, se fue para no, bueno, en aquel momento para ser políticamente correcto se llamó prisión permanente revisable, pero si hay 2 palabras un poco que se llevan, el casarlas es difícil, es prisión permanente y revisable. Si la prisión es permanente, es permanente, o sea, debería ser prisión no, indefinida, no, es revisable. Bueno, pues es revisable, quiere decir que haya una oportunidad. Si tú a la gente no le das una oportunidad, si la gente les encierras en una jaula, pues se portan como los leones. Porque a la gente hay que dar una oportunidad. Otra cosa es que las aproveche o no las aproveche. Pero lo de la cadena perpetua es una barbaridad. Y de hecho, todos los países tienen un sistema de que en última hora pues, puede haber un indulto o cosas parecidas para sacar a los presos que, bueno, de alguna manera, pues también hay cierto que sigue habiendo muchos países con la barbaridad de la silla eléctrica o de la pena de muerte, ¿no? Pero claro, esto ya me parece que a estas alturas no es de recibo. Sinceramente, aunque haya quien lo pueda pensar, no es de recibo. Porque lo que el juez impone a un preso es una privación de libertad. 2 años, 3 años, 6 años, 5 años y una prisión máxima. Prisión máxima en la que la administración penitenciaria debe hacer todo lo posible para que cuando ese preso salga a la calle no sea el mismo que entró. Y lo digo no sea el mismo que entró en el sentido de darle oportunidades para que vea o piense que la vida que ha llevado al primero que no le conviene es a él y poder cambiar. Por supuesto. Y poder cambiar. Bien es cierto que en aquella época también había mucha droga, hoy también, pero cuidado, la heroína de entonces era una barbaridad, porque la heroína convertía a las personas
en gente descerebrada. O sea, cuando consumían la heroína era una especie de transformación y no sabían ni lo que hacían, ni dónde estaban, ni lo que podían... O sea, era una especie de transformación. Hoy hay otras drogas que no tienen ese efecto. Sí es cierto que afectan mucho a la persona, que la dejan sin saber dónde está ni con quién está, pero no con tanta agresividad que producía la heroína. Y además la heroína, claro, también producía mucho movimiento interno de robo, te quito, y eso producía mucha conflictividad. Además del componente del SIDA. Claro. Es decir, que aquí también es otro componente que complicó también y que el SIDA una coyuntura... el SIDA es un componente que complicó mucho las cosas, es un asunto sobrevenido de repente, al que no estábamos acostumbrados. La heroína es una droga que engancha mucho, 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 y que cuando estás en el periodo de... la persona es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir porque el malestar es físico. O sea, la heroína no es que tú cojas una borrachera y luego tengas un periodo de resaca. Y pues, no, es que te falta. Tú has acostumbrado a tu cuerpo a tener la sustancia dentro de tu torrente sanguíneo, dentro de tu sangre, y es que te mantiene enajenado, por decirlo de alguna manera, sin ser consciente de lo que pasa, y luego lo que ocurre no es que tú vuelves al mundo, es que tú te has enganchado a una sustancia y necesitas esa sustancia, y es una sustancia muy dañina. Hoy hay otras drogas, pero son drogas también muy importantes, y además aquella tenía sus efectos físicos. Yo recuerdo que yo me enteré de que existía el SIDA, bueno, me enteré por la prensa, pero mi experiencia personal como director de una prisión con el SIDA fue que una abogada en la prisión de Alcalá Meco, estando yo director, vino a protestar porque habíamos torturado a un preso y porque estaba lleno de moratones y lleno de tal, y que ustedes la han pegado, y yo le dije, mire usted, yo le aseguro a usted que no hemos tocado al preso, y bueno, pero haré todo lo posible por informarme. Cuando se fue la abogada, yo bajé a ver al preso, efectivamente le vi lleno de moratones, y pensé, aquí algo ha pasado de lo que no me he enterado. Pero me fui a ver al médico de la prisión. Me fui al médico de la prisión y digo, oye, ¿has visto a este preso? Que dice, no lo he visto. Entonces, bueno, pues voy a decir ahora que nos le traigan. El médico llamó al interno, nos le trajeron, el médico reconoció al interno y me dijo, no, esto es de la propia... Esto es una enfermedad nueva que hay, que se llama SIDA, que tiene plaquetopenia, y que cuando le aprietas en una mano, solo eso le hace un cardenal. Y esa era una de las primeras consecuencias del SIDA. El SIDA tenía que la sangre, no sé qué, eran moratones. O coagulaba o demás. Claro, se tuvo que formar a los médicos, claro, de golpe, se tuvo que formar, como ahora, por ejemplo, con el tema del COVID, claro, ¿no? Entonces aceleración en el tema del SIDA, era una cosa nueva, incipiente, que también las violaciones, que muchas veces no era, estando el tema del vis a vis, la parte de la necesidad sexual ya se completaba, ya se pero el tema de las violaciones también, bueno, pues también era, que muchas veces era por sometimiento, ¿no? Es decir... Bueno, las violaciones muchas veces eran estos presos que querían mandar a las prisiones, que querían dejar por sentado que aquí mando yo a los otros presos, y aquí el que domina el cotarro soy yo, y aquí el jefe soy yo, y entonces por eso digo que los lobos deben de estar con los lobos. Se deben localizar a las personas que actúan de esa forma y neutralizarlas para que la otra parte de las personas que están solo cumpliendo una condena y que quieren cumplir su condena y volver a salir, lo puedan hacer en libertad y no lo pudieran hacer amenazados o asustados por los otros internos. En cuanto a motines, porque en la modelo había sufrido, bueno, sobre todo con la figura del vaquilla, ¿no? Una locura, ¿no? Estos elementos que hay en una prisión que se salen un poquito de lo normal en cuanto a que la cabeza no les para, por eso también, que ahora hablaremos también de las actividades culturales y tener al preso ocupado o trabajando, porque si no, su cabeza está funcionando para ver cómo las ingenio, para liarla. ¿Tuviste tú, ya no solo en la modelo, en Alcalá Meco, en las prisiones en las que estuviste, pues eso, ¿no? O los intentabas ya cortar de raíz? ¿Son
el tema de los motines o el tema de estos presos y perfiles rebeldes, también por tu experiencia, lo veías venir y entonces se activaba el protocolo? En la Sierra de Tramontana de la isla de Mallorca encontramos una finca de 2 hectáreas, Can Xanet. La influencia del Mediterráneo regula la humedad del ambiente, favoreciendo un clima cálido y seco ideal para la maduración de la uva. Callet, Manto Negro y Gorgollasa, y también las variedades foráneas, Merlot, Syrah, Malvasía, vinos con estilo propio, elegantes, frescos, producidos en la finca Can Xanet en la Sierra de Tramontana y luego pasan por la bodega ubicada en el corazón de Pollença para finalmente acabar en botella. Can Xanet practica una viticultura sostenible que busca equilibrio entre la producción y la preservación del ecosistema. Viñedos, bodega y vinos Can Xanet, cultivamos el equilibrio natural de la tierra mallorquina. Los motines son producto de varias circunstancias. La primera es una masificación. Si tú tienes una masificación en las prisiones, tienes más presos de los que tenías que haber, y eso produce más roces dentro de la prisión, más cercanía, más contacto, y eso produce más problemas, porque claro, si tú masificas, aquello es una olla a presión, y la olla a presión al principio, ¿no? Si tú le echas a la olla más cosa de la que o le tienes más tiempo al fuego, la olla al final explotará. La olla al final explotará. Entonces, yo no tuve ningún motín aquí en la prisión, sí tuve al vaquilla, pero el vaquilla fue un líder, bueno, el vaquilla fue un líder circunstancial, o sea, tampoco en su mentalidad estaba el haber sido líder, él se aprovechó de unas circunstancias, vio, se dejó llevar, se dejó empujar, fue, bueno, pues también en la calle hizo de las suyas algún atraco. Yo me lo encontré luego en la calle, recuerdo la última vez que me fui con él a tomar un café, porque me llamó por la calle, me dieron por la espalda, me volví y era el hombre, don Santiago, y quiero estudiar, quiero tal, quiero cual, pero ya había sido el vaquilla, y el nombre no le dejaba, porque ya se veía obligado a hacer cosas, y volvió a entrar y ya se veía obligado a ser el vaquilla, porque si no era el vaquilla defraudaba a los demás, que era como una especie de líder, y al final terminó mal, creo que terminó muriendo de una sobredosis o algo así, creo, terminó mal y no, fue la última vez que le vi. Pero sí, claro, en las prisiones lo que hay que tener es a la gente es entretenida, haciendo algo, el tiempo ocupado, porque si no tienen, cuando el diablo no está ocupado, con el rabo mata moscas. Es decir, no, a la gente hay que tenerla, el tiempo tiene que estar, no para pasar el tiempo en un patio, menos cuando está masificado, porque yo puedo ir hacia allá, otro viene hacia acá, chocamos en el hombro y ya tenemos un conflicto, que si me has dado, que si te he dado, que no sé qué. No, la gente hay que tener el mayor tiempo haciendo algo, o bien en los talleres, haciendo cualquier tipo de actividad, o bien en las escuelas, estudiando, o bien pues mira, aquí teníamos un taller que hacíamos mafaldas, ¿no? O hacíamos había un taller también que hacía cualquier otro tipo de... Encontraste un grupo de educadores con muchas claro, ganas aquí encontré que cuando un grupo, tú llegas hubieron muchas actividades que no claro, estaban instauradas. Aquí encontré un grupo de educadores que son los que me empujaran a que cambiáramos lo que sabía hacer, porque claro, o hacíamos actividades y los poníamos a funcionar a los educadores que entonces estaban aquí pero no tenían nada que hacer porque la cárcel... No, lo que hay que poner es a la cárcel a trabajar, y entonces aquí pues nosotros, los educadores estos, que yo diría que no solo colaboraron, sino que tomaron la iniciativa, pues gracias a ellos pudimos hacer un conjunto de rock en la prisión, y eran 5 o 6 presos, eran pocos, pero bueno, daban alegría, podían tocar un concierto, la gente ya estaba bailando, ya no estaba pegándose, estaban entretenidos, hubo un conjunto de rock, hubo un equipo de básquet, hubo primero antes hubo un equipo de básquet porque la Federación de Baloncesto de aquí de Barcelona, pues meses antes de yo llegar, ya traía un equipo de vez en cuando para que jugaran aquí los presos en el patio de la Tercera, que ni siquiera estaba asfaltado,
por lo tanto jugando al baloncesto las pelotas botaban cuando cogían una Si había piedra llovido. para donde ellos querían, no se había llovido. Pero bueno, ya habían traído un equipo y yo un día llegué y me encontré con el entrenador y le dije, bueno, vosotros venís a jugar, pero ¿cuándo vamos a salir nosotros? De broma, ¿no? Y me dijo, hombre, vosotros no podéis salir, están los presos. Digo, ¿quién te dice a ti que no? Pueden salir los presos a jugar. Me fui a hablar con el juez de vigilancia y le dije, mire, me pasa esto. Y el juez me contestó, mientras ustedes den el permiso y los responsables sean ustedes y nosotros lo demos por bueno porque cumplan las condiciones que la ley exige, nosotros daremos el permiso. Si quien tendrá la responsabilidad de hacerlo bien o no serán ustedes, que son los que han hecho los informes. Bueno, nos atrevimos y sacamos al conjunto de rock la primera vez a Olesa de no, la primera vez fue el Día de la Música, a la Plaza de Cataluña. Volvieron. Alguno tenía condena larga, salieron y volvieron. Luego había un educador aquí que era de Asturias y terminamos en las fiestas de Avilés, tocando allí que nos fuimos con los 5. El grupo de rock. El grupo de rock. Bueno, luego estuvo el de baloncesto, luego habría también un grupo que hacía teatro. Era tener a la gente entretenida, ocupada en algo, en lo que fuera, pero haciendo algo, porque cuando no estaban haciendo nada, eso es un hervidero de problemas, de enfrentamientos y de... Y por un lado era el atrevimiento de jugártela de sacar los presos, pero por el otro lado, si salía bien la jugada, era un ejemplo a seguir para el resto de presos. Y luego también, que estoy seguro que esos presos ya los tenías también de tu parte para, bueno, pues... Bueno, claro, esos presos lo que primero cambiaban era el concepto de que el funcionario ya no era su carcelero. Ya no era solo su carcelero, porque también es cierto que no vamos a pasarnos ahora a decir que el funcionario tiene que ser amigo de los presos, no, pero tampoco su carcelero, en el sentido, es decir, lo que el funcionario tiene que estar, y lo dice la ley, no lo digo yo, es por la reeducación y reinserción del preso, y por darle oportunidades. O sea, la prisión no es aparco a alguien allí, y como el juez me ha dicho 10 años de prisión, ya saldrá usted dentro de 10 años y me olvido de usted, no. Porque entonces lo que fomentamos es la conflictividad. Lo que hay que hacer son actividades y buscarse formas de que el funcionario esté ocupado en lo que sea, Porque sobre todo una vez que el preso llega a la prisión, es decir, parece que está la parte del castigo, pero ¿qué parte hay? Pero el castigo solo es la privación de libertad. El castigo solo debe de ser la privación de libertad. Lo que dice el juez. La que dice la sentencia. No hay ningún otro castigo. El castigo no puede ser privarle de más cosas y menos el castigo físico. El castigo es lo que dice la sentencia, ni una línea más. Ni una línea más. Es decir, que si el juez dice 20 años o 15 o 18, son ese tiempo. También entonces había otra cuestión que ahora que ya dejó de existir, que es la redención de penas por el trabajo. Que era muy... Claro, la redención de penas por el trabajo es que el preso, si trabajaba en alguna actividad, podía redimir incluso día por día. Aquello era una herramienta también importante, porque si a un preso que tenía 10 años, tú le decías que podía cortar su condena redimiendo día por día 5, haciendo actividades, claro, aquello era también muy importante. Pero claro, es que entonces también eso significaba que... ¿Eso ya no está? No, nos habíamos pasado de frenada poniéndole 30 años de condena, sabiendo que depende de cómo se quedaran en 15. Eso ya no está porque era una figura muy franquista y porque además es una figura que quedaba muy en las manos de que la condena no las impusiese un juez y sobre todo que las controlase la administración penitenciaria. Es decir, depende de cómo fuera el director o los funcionarios o el sistema penitenciario. De benevolente a un preso de una condena de 20 se le podía quedar en 10 años, hombre, a ver. Pero trabajan los presos a día de hoy, ¿no? Sí, trabajan los presos a día de hoy, pero no redimiendo. Las condenas ahora son fijas, no pueden acortarse. No puedes salir en libertad condicional, ¿vale? Pero no acortarse como se acortaban antes, trabajando eso, la condena que pone un juez no tiene
la posibilidad de redención de penas por el trabajo. Si tiene el adelantar la libertad condicional o tal, o tiene el salir en permisos a la calle en libertad, aprobados también judicialmente, pero... ¿Y lo que es la reinserción como idea, crees que se la cree el preso que está dentro, se la cree el sistema penitenciario, se la cree la sociedad, todos los componentes, desde que el preso pisa el suelo de la cárcel, todos estamos alineados para la reinserción, o luego hay muchos casos en los que se ve truncado, hay barreras? A ver, hay circunstancias a las que hay que enfrentarse alguna vez que vienen sobrevenidas y que es muy difícil. Por ejemplo, hubo un momento en que vinieron muchos presos extranjeros. ¿Por qué? Porque pues, había una guerra en Rumanía, en los países bálticos, y de allí huía gente, venían hacia acá, buscando, pues era una guerra que había allí, saliendo de la guerra, porque muchos habían colaborado con el régimen en aquella zona, y claro, si tú llenas la cárcel con gente que no la entiendes, que no te puedes comunicar con ella, porque no entiendes el idioma, es un problema. Y si tú te tienes que confiar para hablar con esa gente de lo que te dice un traductor, que es rumano, que ha aprendido castellano, te estás fiando de alguien que no sabes si tiene o no fidelidad, te puedes fiar de él. Aquí en este país, en todos, el adaptarse a esas circunstancias cuesta mucho, ¿no? Porque pues, había que formar a los funcionarios en saber idiomas o en haber aprendido rumano. No, hemos esperado a que ellos aprendan castellano. Y también así es más difícil enterarse de lo que uno pasa. Porque en una cárcel donde todo el mundo habla el mismo idioma, un funcionario pasa y oye a dos presos hablando de no sé qué y dice, esto están pensando en no sé qué, pero si no les entiende, no se entera de lo que pasa. Entonces hace un ambiente ciego, que no es transparente, que estos problemas los estamos teniendo porque la movilidad que hoy hay mundial es muy fuerte y entonces tenemos gente privada de libertad en nuestras cárceles que muchas veces no entendemos y de ellos no sabemos, es que ahí hay un problema de comunicación. Ni sabemos lo que ellos nos quieren decir, ni sabemos lo que ni podemos decirle nosotros a ellos, porque no hemos sido lo suficientemente ágiles de decir, bueno, si esto se nos viene encima, tenemos que preparar a nuestra gente, porque claro, si están hablando, pongo un ejemplo, que es un ejemplo un poco, pero bueno, que es un ejemplo que puede ser real, aunque tenga su parte de exageración, ¿no? Si tengo 4 presos de una nacionalidad a la que no entiendo su idioma, que están hablando de cómo evadirse, no, por supuesto, y yo no me estoy enterando de nada, porque ni los funcionarios que de mí dependen se pueden enterar de nada, esa posibilidad de intentar una evasión es mucho más fácil que si yo tengo alguna posibilidad de controlarlo y de enterarme y de prepararme y de evitarla. No la tengo, me va a sobrevenir y me va a pillar. Entonces, claro, esto quiere decir que el sistema penitenciario no vale con hacer cambios en un momento dado. Es como el mundo, tiene que estar en cambio continuo y adaptándose a las circunstancias de continuo. ¿Y los menores? Es hasta 21, ¿no? Ahora la mayoría de edad está en los 21. En los 21 en el sistema penitenciario. Si no están en centros de menores. ¿Eran los presos más problemáticos? Y al mismo tiempo, si ya a unas edades tempranas ya eres delincuente, ¿la reinserción es más difícil o al revés? ¿Estamos más a tiempo no sé, de meter savia nueva y savia...? A ver, los jóvenes siempre hemos sido jóvenes. Y los jóvenes, pues... Bueno, pero hay jóvenes y jóvenes. Sí, bueno, pero los jóvenes, generalmente, si tú hablas con un joven de cualquier cosa, será mucho más radical que si hablas con una persona en general.
en general, porque el joven vive su vida con más intensidad, más pasión, más no sé qué, es más impulsivo, no tiene un control de sus reacciones y sus instintos como en general tienen las personas mayores, que también puede ser al revés, que hay muchas excepciones. La sensación de miedo, de peligro, claro, el joven todo es diferente. El joven los es parámetros claro, el joven es mucho más impulsivo, en general es mucho más impulsivo. El joven la hace, la piensa y la hace, porque, bueno, la piensa y la hace, no sé si, no la piensa y la hace, no, le viene y la hace. El adulto, en general, hay excepciones también de gente muy compulsiva, los adultos, se lo piensa más, ¿no? Pero ahora los jóvenes ya no están, o sea, están en centros penitenciarios para jóvenes, pero son centros penitenciarios con muchos menos internos, más atendidos, no están mezclados como antiguamente en una prisión había pues un departamento de jóvenes, un departamento de mujeres, un departamento de... Ahora también, en las prisiones hay ahora módulos, pero claro, es que ahora en una prisión, lo que llamábamos antes prisión, ahora a lo mejor son 7 prisiones. Porque hay un departamento para jóvenes, un departamento para mayores, otro departamento, es decir, para gente... Es muy diferente. La clasificación ahora era muy diferente. La evolución en estos últimos 30, 40 años es positiva de hacia dónde va el sistema penitenciario, es decir, ¿lo ves con buenos ojos? Obviamente, ya el simple hecho y tu conociendo el terreno, el hecho de que se haya cerrado también la Modelo, bueno, parece que vamos avanzando, ¿o hay todavía mucho trabajo que hacer? Hombre, siempre hay mucho trabajo que hacer. La Modelo lo primero que ha mandado es el mensaje de que la Modelo no es modelo de nada y no es una cosa a imitar. O sea, esto es una cosa que estaba ya muy obsoleta y que había que avanzar adelante. Y la realidad nos enseña que hay que avanzar cada vez más adelante. O sea, la realidad nos enseña fundamentalmente que lo que hay que tener la gente en las prisiones es ocupada. Y ocupada puede ser en trabajar en las cocinas de la propia prisión o en trabajar en servicios de la propia prisión como puede ser la lavandería o la panadería, o en estudiar, o en tenerlos en talleres que unas veces pueden ser productivos porque has conseguido que una empresa privada venga e instale su producción en la prisión. Pero claro, cuando tú consigues que una empresa privada instale su producción en la prisión, también, de alguna forma, estás dando un paso que dice, ¿y este trabajo lo podría hacer gente en la calle que no delinque? ¿Por qué se lo estamos dando a los delincuentes? Eso también tiene su cara A y su cara B. Es decir, porque estás sacando un trabajo que a lo mejor se puede hacer en la calle y lo podían hacer los parados. Bueno, pero hay que hacer apuestas por la reinserción. Bueno, claro, hay que hacer la apuesta y yo estoy en la parte de la apuesta, porque he formado parte siempre del sistema penitenciario y creo en el sistema penitenciario, pero también hay que ser objetivos y ver cómo lo ve el parado. Diciendo, hombre, en vez de dar trabajo a los que estamos parados, están dando trabajo a los presos que han delinquido. Todas esas contradicciones o formas de ver las cosas nos tienen que hacer pensar y nos tienen que hacer sobre todo avanzar, ¿no? Avanzar. Y avanzar, pues, yo creo que se avanza mucho respecto al pasado. En las prisiones se avanza mucho, hay menos conflictos, hay menos muertes, digámoslo claro. Antes había mucho, en la época de la droga y de la heroína hubo muchos apuñalados, mucha gente herida, mucha gente que se ahorcaba por desesperación. Hay muchísimo menos, porque las prisiones no son como esta, ni mucho menos, son prisiones mucho más que tienen otros servicios. O sea, ahí hay prisiones que tienen su gimnasio, hay prisiones que tienen un sitio para poder jugar al fútbol. Piscina. Que me comentabas que estuviste piscina. Después de la Modelo, estuviste después de la Modelo estuve inaugurando la prisión de Sevilla. Donde la piscina era muy importante. Donde las dos piscinas, porque hay dos piscinas, porque es una prisión muy grande, tiene un departamento para hombres, otro para mujeres, otro para preventivos, otro para penados, un hospital penitenciario dentro, que ahora me parece que es hospital psiquiátrico, pero antes era hospital penitenciario, una prisión de mujeres dentro, en el mismo recinto. Pues claro, ahí para que estén todos haciendo o jugando al fútbol o no. Y en Sevilla, en 40 grados en el mes de agosto,
el preso prefería que le castigases a 2 días sin salir de la celda que le quitases la piscina. Es que todo tiene su valor y su valor es relativo y está en relación con el beneficio o prejuicio, que, ¿no? Castigo-beneficio que usted me da y yo lo que me pueda mover. Por ejemplo, yo recuerdo que estando en Sevilla hubo una fábrica de zapatos que nos ofreció hacer su producción en la prisión. Aquello ocupó mucha gente, ocupó casi 70, 80 gente. Aquello, claro, ¿qué pasa? Que luego, a lo mejor los zapatos ahora, pues antes venían mucho de la zona de Levante. Ahora hay tanta zapatería en la zona de Levante, o se hace en algún otro país y se trae la producción. Bueno, claro. Es que todo cambia y todo influye. Y ahora encontrar trabajo para las prisiones es más difícil porque a lo mejor lo que hacíamos antes en las prisiones ahora se hace en China. Porque la empresa que lo hacía ha encontrado que la mano de obra es más barata allí y cuesta menos transportarlo, que esto antes no lo pensábamos. ¿Qué? Porque el viajar en avión era una cosa muy cara y ahora se ha ido, bueno, generalizando más. No digo que sea barata, pero generalizando más. Entonces, claro, los sistemas penitenciarios, como el sistema educativo, como cualquier otro sistema, tienen que estar en continua evolución y en continuo cambio. No puede ser lo de ayer que valga para mañana. No. Y un punto también de transparencia, que tú no tenías ningún problema en también tener una comunicación con los medios de comunicación cuando eras director y cuando has tenido en diferentes centros penitenciarios cargos de responsabilidad, se tiene que explicar lo que está pasando, de normalizar el sistema penitenciario y darle un poquito de luz. Yo nunca me he negado a ir a una radio o a ir a una televisión y contar lo que pasaba en la Modelo. Recuerdo una noche que me llamaron a las 6 de la madrugada por teléfono y dice, hay 6 en el tejado. Y ahora tengo que levantarme, el 6 en el tejado, la madre, bueno, en fin. Y bueno, pues me vestí y bajé. Efectivamente teníamos en el tejado. En aquel momento sonó el teléfono. Y me dice el funcionario que lo cogió, dice, es para usted y es Luis del Olmo. Entonces Luis del Olmo ya había yo tenido con él alguna entrevista en alguna ocasión y ya nos conocíamos, y bueno, no es que fuéramos amigos íntimos, porque no lo hemos sido nunca, pero al coger el teléfono le digo, hombre, Luis, dime, dice, director, me dijo él, las primeras palabras, director, ¿es verdad que tiene 6 en el tejado? Y le contesté, sí, Luis, es verdad, yo no sabía que nos estaban grabando, no sabía que ya había... Porque siempre, yo te dijo, estamos en antena, claro, te pasó el directo, ya te pincharon directamente. Siempre me decía cuando me entrevistaba, pues estamos en antena ahora, vamos a entrar a la antena, porque siempre tenemos... O estamos en Publi, o estamos con una canción teníamos una previa, ¿no? Claro. Y aquí no, aquí fue una cosa natural. Digo, tengo tantos... Y digo, ¿sabes lo que pasa? Es que tengo tantos que se me sobresalen ya por arriba. Claro, eso lo pilló en antena, lo estuvo repitiendo una semana, y menuda semana que me dio, porque claro, los medios de comunicación no me dejaban en paz. Son frases hechas de tu día a día, como cuando hablaba contigo, claro, tú me dijiste en medio de bromatón y nos vemos en la prisión, claro, para que no esté acostumbrado, dice, te quedas claro, como... Claro. Y claro, los políticos, pues también aquí dijeron, pero este hombre, ¿qué va diciendo? ¿No? O sea, que tiene 6 que le sobresalen cuando la prisión está muy masificada, pues está dando la razón a que la prisión está muy masificada cuando nosotros estamos, ¿no? Bueno, pues, pero la transparencia, la prisión tiene que estar abierta también, para que, no solo para que los presos entren, sino también para que la gente entre y vea lo que pasa. No la podemos traer en excursión en autobús o en autocar, pero pues sí se la podemos enseñar a los medios de comunicación. ¿Por qué no pueden acceder los medios de comunicación? No hay nada, yo entiendo que no hay ninguna legislación, no la hay, que lo impida, que los medios de comunicación, que se sea transparente y que se vea lo que se está haciendo y a lo que se dedican. Y no. Como le abriste la puerta de la prisión no entiendo la en otra radio, en Rambla de Barcelona, con Luis Arribas Castro. Arrosería Cristian, esta es vuestra opción, un restaurante que nace en Sabadell, el primero con esta oferta de arroces exclusivamente con una carta, una variedad de hasta 17 arroces, paellas, combinado tanto con verduras, con carnes, con marisco, pescado, buenísimo, también fideuás
Y nada, aquí lo tenéis en Rosselló número 58, en Sabadell, en el barrio de Can Lloc, tenéis esta oferta Rosaría Cristian. Podéis tanto comer aquí al mediodía, solo cierran los lunes, por tanto, y luego también fines de semana, mucho movimiento en la Rosaría Cristian, mucha comida para llevar, arroces, fideuás, también carnes a las espectaculares, tanto pollo como también cochinillo, una oferta, aquí os dejo Instagram y la página web, también el teléfono, para hacer reservas, para venir a comer aquí, para llevar y disfrutar, pues eso, de las tapas, de los arroces, de la fideuá y también de las carnes al ast en casa. Esta es vuestra opción, muy buena opción, y lo tenéis en Sabadell, calle Rosselló, número 58, a Rosaría Cristian. Aquello tiene su anécdota, porque efectivamente yo estaba citado con Luis Arribas Castro a una entrevista, llegué al estudio unos minutos antes y la persona que me recibió en la radio le hizo una seña a Luis Arribas Castro desde el otro lado de la cristalera, porque los estudios están blindados para que el sonido no se mezcle, y entonces Luis me dijo que pasara, me abrió la puerta, pasé y me senté. Y yo escuché al sentarme que Luis Arribas Castro estaba hablando con Joaquín Sabina. Con Joaquín Sabina. Y bueno, estaba hablando y haciendo la entrevista a Joaquín Sabina. Y entonces Luis, de repente termina la entrevista y Luis Arribas Castro le dice a Sabina... Por tanto, por teléfono, ¿eh? Joaquín Sabina estaba... Sí, estaba hablando, haciendo una entrevista por teléfono. No estaba... Sabina, no estaba claro, en el, obviamente, claro, tú lo escuchaste no y está. demás. Sí. Y entonces, pues, le dice, Sabina, tengo aquí en el estudio al director de la Modelo, de la prisión Modelo de Barcelona. ¿Qué tienes que decirle? Bueno, entonces Sabina se disparó en medio de un mitin de izquierdas, bueno, la tortura y no sé qué, el hacinamiento, no sé qué, y entonces me dice Luis Arribas Castro, el director de la Modelo, ¿qué tiene que decirle a Sabina? Digo, yo tengo que decirle que cuando quiera venir a la Modelo tiene las puertas abiertas, que cuando quiera. Claro, lo pillé que no se esperaba esa respuesta, y entonces el Luis Arribas Castro, que fue muy ágil, dijo, esto sí que no lo puedes decir que no, porque ahora ya te has metido en un compromiso, y si te ha dicho que tiene las puertas abiertas, tiene que venir. Empezó un proceso de 4 meses para que Sabina viniera a la Modelo, y al final se consiguió que Sabina viniera a la Modelo, porque claro, la cosa no era tan fácil, había que traer el equipo de música, el equipo de sonido, había que trasladar 20 y tantas personas que él tenía para que montaran y desmontaran el escenario, el sonido, no sé, no fue la cosa tan fácil, duró 4 meses. Y bueno, pues al final nos pusimos de acuerdo y el concierto se celebró. El concierto se celebró aquí, en la tercera galería de la Modelo. Todo el mundo pensó que yo estaba loco, saqué como 500 internos a ver el concierto, y el primero que subió al escenario, al altavoz, fui yo, le dije, en la calle hay mucha gente esperando que esto hoy reviente. Si revienta, no lo podremos volver a hacer. De ustedes depende. Ningún problema, ningún conflicto. Y cuando terminó el concierto, me subí al ascensor y digo, les doy las gracias por su conducta, su comportamiento, su respeto, y ahora les digo, cada mochuelo a su olivo. Y se marcharon a las celdas, no hubo ningún incidente. Que en alguna ocasión incluso habías explicado que incluso el principio del concierto fue como muy tranquilo hasta que cantó la canción. Bueno, es que el concierto, la gente se lo estaba tomando un poco, no sé, hasta que cantó aquella canción de mucha policía, y entonces ahí la gente la movilizó. Que fue la primera canción que se cantó en la segunda parte, después del descanso del concierto, y entonces el concierto, la verdad es que fue un concierto más vivido en la segunda parte que en la primera, y fue porque precisamente él dio con el toque o con la canción que tenía que dar para conectar con ellos. Sí, conectar con el público, la verdad que, pues sí, es ese vino a la espíritu. prisión, vinieron mucha gente, vino José Luis Arribas Castro, vino Sabina, vino Isabel Gemio, vino... A ese concierto. A ese concierto. Qué bien. No, lo que decía, es ese espíritu de
pues al final de un director de un centro penitenciario no quedarse a tomar decisiones en el despacho y mover un poco, ¿no? Es decir... Yo prefería que oyeran un concierto, que bailasen, que gritasen, que chillasen, que saltasen, a que estuvieran, perdón, dando por saco. Claro, dando por saco y pensando a ver por dónde me fugo o a ver Claro, cómo la lío y... claro. Bueno, pues si eso ha servido para Cuando una persona está entretenida y está pensando en cosas positivas, no tiene tiempo para pensar en cosas negativas. Sí, y ya para acabar, súper agradecido, Santiago, la verdad que una charla, pues es eso, que la abordaba con muchísimas ganas y yo creo que en absoluto está defraudando. Te quedas, la modelo, vale, al margen de que no ha sido un ejemplo y no es ejemplo de nada, como comentabas también, tanto en una entrevista del País en el 86, ¿no? que hablabas sobre el tema de los motines, el tema de diferentes aspectos, en la del periódico que te hizo Jesús Albalat, pues eso, comentabas que la modelo no es modelo de nada, no es modelo de nada, pero bueno, a ti te sirvió al menos como experiencia para en los momentos difíciles tirar para adelante. Sí, bueno, claro, porque para mí era una experiencia todo, claro, yo aterrizaba en este mundo y tuve que aprender y adaptarme a las circunstancias y también era un momento de cambio, porque después de la transición y en los primeros años de la democracia había necesidad de cambiar y de no hacer lo mismo, ¿no? Y de no tener... Pero hoy aquí, que estamos aquí, yo vuelvo a decir que esto lo que es ejemplo es de lo que no debe ser una prisión, y esto pues sí, ¿a quién se lo enseñamos? A los niños diciendo que aquí se hacía esto y decía... Yo creo que no está mal mirar hacia atrás, pero a ver si por mirar hacia atrás no vemos el futuro y tropezamos. O sea, yo creo que lo que hay que mirar es hacia adelante y saber dónde estamos, dónde podremos estar, porque antes no se viajaba como antes, no se iba uno a vivir de un país a otro, no trabajaba uno en un país y era del otro, y hay un movimiento de personas importantes de un sitio a otro. Y por lo tanto también las personas que se trasladan de un país a otro, también algunas pueden caer presas en un país en otro, y entonces yo creo que esto de Europa también tenía que armonizar las prisiones, armonizar el sistema penitenciario, que están muy preocupados estuvieron muy preocupados por la moneda, cuando el euro, y ahora por otras historias que están en el día a día, a las que no voy a aludir, pero que también son importantes, pero yo creo que en esto también hay que avanzar. O sea, no vale con mandar los presos a la prisión y decir que allí, como los tenemos aparcados, el problema está solucionado. No, porque si los tenemos aparcados y no hacemos nada, el problema es que cuando salgan serán iguales o peores, porque no le habremos dado oportunidades. Y yo creo que esto es más importante. O sea, el sistema ha cambiado mucho. Está la digitalización, que ha cambiado mucho, ¿vale? Esto de la digitalización es una revolución igual que lo fue en la época de Egipto el aprender a escribir, ¿vale? Porque nadie sabía escribir y tuvieron que, en la revolución industrial tuvieron que echar mano de los escribas. Claro. O la revolución industrial, con toda la maquinaria, nos dejarán a todos en el paro. Todos, sí, bueno, no, pues ahora aquí hay otra revolución importante. Yo hablo por lo que yo he defendido. No olvidemos que en esa revolución también el sistema penitenciario debe de dar pasos hacia adelante. Los ha dado, ¿eh? Hay gente que está cumpliendo condena con una pulsera digital que avisa de si se sale del terreno con radar de donde tiene que estar. Donde tiene que estar. O sea, que también de la tecnología nos estamos ya aprovechando y hemos de aprovecharnos más. Hemos de dar más oportunidades a la gente. Pero a lo mejor, no sé, a lo mejor, y esto es un a lo mejor, quizá, puede ser, podemos decir, pues estos 10 presos pueden salir, que ya se hace, por la mañana a trabajar y pueden volver por la noche. Y si los tengo localizados, sabré, también es cierto, los tendré localizados, no sabré con quién más están, de momento. Bueno, como los del equipo del básquet, ya sabías seguramente, en este caso tú que eres el máximo responsable, el perfil de los 5 que podían salir. Bueno, pero aquello
Fue muy bonito. Aquello yo me acuerdo de un momento a las 2 de la madrugada que terminó el concierto del grupo de Marrón en Avilés, que vinieron los 5 presos a decirme, director, ¿nos podemos ir a tomar una copa? Madre mía. Y yo miré el reloj y dije, hostia, las 2 de la madrugada. Digo, si les digo que no, porque estábamos en un hotel, no llevábamos, o sea, la policía no había venido con nosotros, los habíamos dado un permiso para salir y volver. Habíamos ido 5... Pero habían algún funcionario más, ¿no? Sí, 5. 5 funcionarios. Tocábamos uno por preso, y yo incluido. ¿Entiendes? Habíamos sido 5 educadores de aquí y 5 presos. Y yo pensé, si les digo que no, cuando me meta yo en la habitación, van a abrir la puerta, porque era un hotel, y se van a ir a tomar una copa. ¿Qué gano diciéndoles que no? Y dije, bueno, pues me la juego. Digo, mira, sí. Digo, pero al que no vuelva lo mato, ¿eh? O sea, aquí son las 2 a las 4, 4 y media de la mañana. Bueno, déjanos esto hasta las 5. Y dije, bueno, mira, en total por media hora pensé, me la voy a jugar igual. Y se fueron. A las 5 de la mañana llamaban a la puerta de mi habitación y dije, ya estamos aquí, director, tranquilo. Esto los tenías domados, domados. Aquel día, esa hora y en ese momento cuando me dijeron tranquilo, yo creo que me quedaba ya poco de tiempo de dormir, pero lo dormí mucho mejor que las 3 horas que estuve esperando a que volvieran. Dije, bueno, como no vuelvan, ya no solo por no volver, sino por lo que significaba. Por supuesto. Porque si tú das una oportunidad y no vuelven, todo el mundo se hubiera echado encima. Claro, es que no se lo merecen, es que no tal, es que no sé cuál. No, pues hay que arriesgarse, hay que arriesgarse. Y la gente también puede reconocer como estos que tenían que volver y que una puerta que se abría, Pues en su mano estaba que la puerta siguiera abierta o se volviera a cerrar. Como un tercer grado o como Claro. tantas otras cosas que pasan. ¿Continúas con la música clásica, con Mozart y demás? Continúo con la música clásica, sí, yo creo que la música mata a las fieras. Mata a las fieras, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Santiago. A ti. Que vaya muy bien. Muchas Súper gracias. agradecido.